Pues vamos a empezar el acto que nos ha convocado hoy a todos aquí, que es la figura de María Magdalena. Me ha tocado presentar yo de una manera general, además de la oportuna ponencia que traigo como socia del Ateneo, y es un honor porque hay muchas cosas que me vinculan a esta casa desde hace muchísimos años. Y sobre todo en este espacio, que es un espacio marginal, un espacio de pensamiento, es un espacio de sana crítica, donde se puede reflexionar, donde podemos salir del territorio conocido de nuestras creencias, de lo que nos parece, y intentar explorar otros mundos, algo que nos toque desde otros ángulos. La figura de María Magdalena ha sido vista desde muchos ángulos, pero fundamentalmente, si yo les preguntase a ustedes ¿quién es María Magdalena?, ¿qué me contestarían? ¿Algún valiente espontáneo? La compañera de Jesús, maravilloso. La que le limpió su don en el Monte Calvario. Y soy lo que dice el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Qué más pensarían ustedes? ¿Qué más recordarían desde su infancia? Santa. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy desde diferentes prismas. Mi nombre es Andrea Luca y luego diré mi currículum cuando me corresponda a mí la intervención, y voy a ir pasando a las personas que son las protagonistas también junto con Holanda y con María Magdalena en este día donde se celebra, ¿el qué se celebra? El Día de la Fiesta Mayor de María Magdalena. Pues creo que no hay mejor homenaje a María Magdalena que presentar este libro y dar un enfoque de quien fue desde diferentes prismas. Le doy la palabra a la autora del libro María Magdalena, la sombra y la sacerdotisa. Ella es Holanda Castro. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias por la acogida, gracias por la curiosidad, sobre todo porque siempre digo que este libro abre campos para la curiosidad, más allá de las opiniones o versiones que tengamos de este personaje. Yo soy filóloga formada en simbolismo, también estudié filosofía de la ciencia, así que he recorrido muchos campos que a veces parecen bastante cercanos entre sí. Y luego de más o menos 25 años me decidí escribir sobre este personaje, luego de una experiencia muy profunda que tiene que ver con el acompañamiento a otras mujeres.
porque a estas mujeres les resonaba María Magdalena y no otras historias que yo pudiera contarles. Y eso me llevó a abrir esta investigación, que para nada es concluyente, y ya también les voy a hablar de mi síndrome de impostora en relación con esto, pero sí que tiene que ver mucho con el sentir de muchas amigas. A estas amigas les he dedicado este libro y me he llevado la sorpresa de la acogida que han tenido por otros públicos. Hace un año me lancé a una aventura más en mi vida, publicar un libro por mi cuenta, rompiendo con todo lo que creía sobre la industria editorial y lanzándome a hablar de un personaje sobre el que se ha escrito tanto. Luego de publicar, me quedé desnuda, dándome explicaciones que nadie me había pedido, hasta que volví a mis pies. Esa vivencia del quién soy yo para hablar de esto, al tenía que hablar de esto, es lo que nutre el fondo de este libro, el viaje heroico del reconocimiento. ¿Hablar de María Magdalena en el 2025 tiene algún punto? Sí, y sobre eso van a discernir mis queridas Lidia González y Andrea Luca esta tarde. El viaje heroico que reconocí en la reconstrucción del mito, leyenda, historia de María Magdalena es el de prácticamente cualquier mujer, incluso algunos hombres, que podemos encontrar. Uno, hallar su voz y su lugar en el mundo. Dos, defender esa decisión, ese lugar, esa voz. Y tres, levantarse ante lo que los demás esperan de ti. Sistemáticamente, cuando quiere socavarse el poder de un personaje, se busca máculas en su vida personal. En el caso de las mujeres, simplemente ser mujer, solo el sexo, es ya la mácula. Para ser reconocida y poderosa, según esta agonística misógina, la mujer debe haber recurrido a su belleza, su sensualidad, sus contactos o, de alguna manera, su magia, su brujería. Esto vale para la relacionista pública de cualquier empresa de hoy, como para María Magdalena, patrona de prostitutas y peluqueros, a quien celebramos hoy y a quien le he dedicado este libro. María Magdalena, la sombra y la sacerdotisa. La Iglesia Católica, que principalmente se revolvió en esta historia de prostituta redimida como buen marketing para las cruzadas, hoy no tiene más elementos para negar la trascendencia de este personaje. La celebración de hoy, 22 de julio, está al mismo nivel de las celebraciones de Pedro y Pablo en el Vaticano. Y eso, en el fondo, nos cuenta una historia muy distinta a la que ya hemos escuchado. Preguntémonos por qué. Por su parte, la historia que cuenta la Iglesia Ortodoxa es muy clara y directa, en la que es igual a los apóstoles y Santa Mirófora, es decir, la que tiene un papel en la resurrección. De esa madrugada oscura en la cueva del Maestro, al mediodía de su exaltación de hoy, según los creyentes, han pasado 20 siglos. De su historia negra y morbosa, que hasta Joaquín Sabina ha cantado, aproximadamente 16 siglos. Porque en los inicios, las mujeres eran ministras y sacerdotisas. En el protocristianismo eran autoridad. La sombra de la sacerdotisa es la prostituta, pero también es la sufridora, por encima de la que trajo la gran noticia que fundó una religión. La sombra es también eso que no hemos podido vivir y que nos duele. No hemos podido ver mujeres en el liderazgo espiritual. Si pregunto en la New Age, luego de un desfile de hombres nombrarán a Louise Hay, si acaso, como líder espiritual. Los católicos quizás atienden a nombrar a la Madre Teresa de Calcuta. Algunos protestantes y miembros de otras religiones podrían tener a su predicadora. En Zaragoza, de donde vengo, el párroco de la iglesia de Santa María Magdalena comentaba que así como había un día de la madre, de la mujer trabajadora o de la mujer emprendedora, debía haber un día de la mujer espiritual. No la monja, sino las mujeres que estamos interesadas en el pensamiento trascendente. Y proponía que fuese el 22 de julio. Eso resuena profundamente cuando conectamos con el concepto de mujer medial, de arquetipo sibila, en la clasificación de los 4 polos de las funciones psíquicas desde lo femenino que postuló Tony Wolff.
En la sibila predomina la función trascendente, esa que Jung consideraba vital para el diálogo continuo del consciente con el inconsciente. Ese diálogo no meramente intelectual, sino que involucra una experiencia emocional, luminosa y de transformación. Si predomina la función trascendente, la opuesta o función inferior es la sensopercepción, la del saber a través de los sentidos, la del goce corporal, la lujuria, la gula, la de los sabrosos líquidos que se saborean en la más absoluta carnalidad humana. ¿Qué necesidad tan grande tenía el clero, nuestro querido San Gregorio, para confundir estas funciones en la Magdalena? ¿Qué nos dice esto de la búsqueda casi infantil del deseo, de que María Magdalena sea la mujer más representada en el arte, como Venus, con permiso? Aquí se pierde el rastro de la Magdalena histórica, si es que la aceptamos, junto a Jesús. Nótese que no es hasta ahora que nombro este personaje, precisamente por mis principios al escribir este libro. El principio que me guiaba era ver una Magdalena llevada al carácter arquetipal de sabia. Una Magdalena que preconiza la apertura de la función trascendente en la mujer y el hombre moderno, no por dogma, sino por visión. Una María Magdalena fuera de los estereotipos de género, la novia, la asistenta, la cortesana, la prostituta. Una María Magdalena que encarna también estos estereotipos como habitante del inconsciente colectivo y como una manera de cubrir con su hálito la experiencia femenina. Una compañera, coiconos, como se dice en el Evangelio apócrifo de Felipe. Una Magdalena constructora del antropos, el self, como se indica en el Pistis Sophia, también allá en el siglo XX. La luminosidad u oscuridad de la sacerdotisa se ha construido sobre la base de uno de los arcos de redención más espectaculares de narrativa alguna, de 7 demonios a 7 virtudes, en la prédica de Megan Watterson, la teóloga feminista de Harvard que ha traído al siglo XXI su nueva visión no exenta de debate académico. Aún vemos como curiosidad a estas mujeres civilas trascendentes, y esto es algo que me encantó traer a este ensayo que presento, como las beguinas, Teresa de Ávila, Yasodhara, la esposa del Buda, Gulielma de Bohemia, Hildegarda de Bingen, Inés de Praga, Clara de Asís, y el misterioso personaje detrás del arcano de la suma sacerdotisa en el tarot, sobre las cuales debo una explicación más amplia. Por último, la presencia en el imaginario actual tan heteróclito, en el que se mezcla la necesidad de traer el arquetipo de la sibila a un mundo donde el mal que somos se hace cada vez más amenazante. El romanticismo, historias narradas desde esa búsqueda desesperada de fusión con lo crístico, y la magia que la tecnología nos está arrebatando, me llevaron a sugerir 9 prácticas relacionadas con estos roles que evoca María Magdalena, para mostrarnos su humanidad sagrada en distintas edades y etapas vitales. Esos 9 roles son la soltera como estado de completitud, la madre de niños sagrados, la que escucha el anima mundi, la guardiana de lo femenino en sombra, la que sufre, la que migra, la cortesana, la mirófora, la niña. De nuevo, más allá del dogma, más allá del historicismo, Magdalena hoy representa conexión, sabiduría, la sisigia de la unión de lo solar y lo lunar, del logos y la fuente de la que nace el deseo y el dolor. Creo que sí, es importante hablar de ella hoy, y no estoy hablando de religión. Y por eso estoy muy agradecida que estéis hoy aquí. Gracias. Como les he explicado al principio, cada ponente, la autora y nosotras dos vamos a dar nuestro enfoque. A mí me ha tocado desde la parte más histórica y también desde la parte trascendente. Y mi compañera va a hablar de los símbolos y
prefiero que se presente a sí misma porque va a hablar desde lo que quieras hablar, desde lo que a ti te toca más en tu presentación. Muchas gracias. Pues ante todo quiero decir que me hace mucha ilusión estar aquí, que es un honor estar presente, perdón, si no alzo la voz, en el aniversario de este libro que tanto tiempo llevamos pidiéndole a Holanda desde su comunidad, la familia Mortala, a la que agradezco que me haya dado la oportunidad de haber sido una de las primeras personas en tener el privilegio de leerlo y, por supuesto, la invitación a participar en esta presentación, celebración en su día, para seguir compartiendo nuestra visión de María Magdalena. Yo me presento, soy Lidia González, socióloga, divulgadora del legado y la cultura celta, y he dedicado más de 10 años de mi vida a los recursos humanos y actualmente, desde hace ya 11, me dedico a mi gran pasión, que es el mundo celta, el lenguaje simbólico y arquetípico y todo lo relacionado con los ciclos vitales femeninos. Quiero, en los minutos que me tocan, honrar a María Magdalena desde su imagen quizás más simbólica, pero también desde mi experiencia personal, con el arquetipo de la sanadora. Personalmente, María Magdalena me conecta con el liderazgo femenino, con el amor y la compasión, con la sabiduría, con el dolor y con la sombra. Descubrir, trabajar e integrar su mensaje, su energía, me he embarcado en un viaje de autodescubrimiento, un viaje de sinergias, un viaje hacia mí misma a través de los tiempos, de las distintas culturas, de los dioses y diosas que han precedido a María Magdalena, entrelazando sus historias, llegando a una hermosa conclusión. Somos 100% humanos y 100% divinos. Yo llego a María Magdalena, o ella llega a mí, desde la búsqueda de la sanación, desde la enfermedad, desde la sombra, desde la herida profunda de mi femenino. Una herida que está presente en la sociedad, una herida que nos desconecta de nuestro femenino, ya que para ser productivas hemos de abandonar nuestra ciclicidad y enfocarnos en ser seres lineales, desconectándonos de nuestra propia naturaleza. En este proceso personal, descubro la medicina de la rosa, donde me inicio en las propiedades mágicas y espirituales de las rosas, asociadas con el amor, la curación emocional, la protección y la claridad mental. Y es la propia rosa la que me lleva a María Magdalena y a mi despertar del divino femenino. La rosa vino a recordarme un camino sagrado, para ayudarme a recordar lo sagrado en mí, en todos nosotros. La rosa fue la puerta, la rosa como símbolo. Recordemos el milagro de las rosas, que nos cuenta que rosas rojas florecieron donde cayeron las lágrimas de María Magdalena tras la crucifixión de Jesucristo. Rosas que nos conectan con su devoción, su amor y su sacrificio. Esto me llevó a estudiar los códigos de la rosa y a conocer un poquito más del legado de la Magdala, del camino de la Gran Madre, el camino de la rosa. Quiero compartir con vosotros estos 5 códigos sagrados que me ayudaron a sanar e integrar parte de su sabiduría. El primer código es el poder del cuerpo. Nuestro cuerpo es un templo divino. El segundo, el poder del amor. El amor es la vibración que mantiene unida toda la creación. El tercero, el poder de la mente. A través de nuestra mente conectamos con la matriz divina para poder co-crear nuestra propia existencia. El cuarto es el poder de la sombra. Es necesario viajar a nuestras profundidades para reconocer y enfrentar nuestros miedos. Al otro lado del miedo, al otro lado de la duda, al otro lado de la sombra está la versión de ti que estás destinado a ser. Y el quinto es el poder de recordar. Recordar el templo, la hermandad, los rituales y las ceremonias en honor a la Gran Madre. Los símbolos son elementos que nos conectan con esa sabiduría sagrada y ancestral. Son una forma de comunicación que, a diferencia de otros signos, permiten expresar sentidos profundos, que agrupar ideas que serían difíciles de transmitir de otra manera. Nos ayudan a transferir significados complejos, ideas, sentimientos y conceptos. Y en muchas ocasiones son puertas. Puertas a recordar, puertas a sanar, puertas que nuestra mente usa para dar sentido y conectar con esos arquetipos, mitos, fábulas o cuentos, a conectar con nuestra sabiduría ancestral. Son fundamentales para la transmisión de la cultura, identidades y valores a lo largo de la historia. Son universales y atemporales. La rosa, el fuego, el cáliz, la calavera, la mirra, el color rojo. Son símbolos que en nuestro imaginario nos conectan con María Magdalena. Y todos ellos pueden ser la llave que abra la puerta que te acerque a ella. Ella fue y es para mí, y estoy segura que para muchos de vosotros, un puente hacia la sanación. Más allá
de cómo podemos conocer a María Magdalena desde la tradición cristiana, o de cómo nosotros tenemos constancia de este personaje, si fue o no fue, de lo que hizo o dejó de hacer, si es cierto o no lo que se dice de ella, creo que lo más importante es tratar de conocer su legado. Su mito nos habla de la diosa, de la espiritualidad, de la revolución femenina, del poder de las mujeres a lo largo de la historia. Creo que es importante que nos tomemos el tiempo de experimentarla, de trabajar con su energía, para poder integrarla, transitarla, vivenciarla, para poder despertar este arquetipo en nosotros, para despertarnos a la verdadera feminidad. Mirar a la diosa es recordarnos a nosotras mismas, imaginarnos en plenitud. Siento que a través de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de nuestra visión del mito, María Magdalena se hace aún más grande, porque su historia es parte de nuestra historia, porque su historia nos habla de amor, de integración, de comunión, de lo divino y lo humano. La conexión llega a través de la búsqueda, de la experiencia, de la vivencia, de que con las piezas del puzzle que tienes sobre la mesa puedas armar tu propio mito, para juntos hacer más grande su legado, para ir sumando a ese egregor, a ese consciente colectivo que ha pervivido, crecido y contado su historia a lo largo de los siglos. Y por eso, por la fascinación que despierta su figura, estamos aquí reunidos celebrando en su día, sumando conceptos, ideas y vistiéndola de actualidad. Quizás mi María Magdalena no sea la tuya, pero lo que sí es seguro es que su nombre seguirá influyendo, seguirá sonando, seguirá sanando, impactando, removiendo y tocando muchas almas. Porque ella es senda, ella es camino, ella nos invita a conectar con el sagrado femenino, con la diosa y con el dios. A mí me llega muy especialmente María Magdalena, la sanadora. Igual que me llega muy especialmente Jesús de Nazaret, el sanador, el terapeuta. Cuando os preguntaba al principio, si preguntásemos qué imagen tenemos de María Magdalena, me ha gustado mucho escuchar la compañera. Porque esa pareja que nos enseña tanto, ha sido muy desvirtuada a lo largo de la tradición. Y yo voy a hablar del error de esa tradición, del error de la tradición cristiana. Un error que fue cometido por San Gregorio Magno, el Papa Gregorio, y que fue subsanado, como ahora explicaré, por el Papa Francisco. Como os indicaba al principio, mi nombre es Andrea Luca, soy licenciada en Filosofía, en Derecho y en Psicología. Soy máster de Espiritualidad Transcultural, máster de Psicología Transpersonal y máster en Psicología General Sanitaria. Soy autora de 6 libros de poesía, artículos y ensayo, y también soy la directora de la editorial Sirena de los Vientos, que tiene varias colecciones y todas con la palabra despertar. Una que se llama Despertar, publicamos a muchos sacerdotes y religiosas que están en una línea de comprensión distinta a la tradicional, perteneciendo al mismo tiempo a la Iglesia Católica, y también la colección Jung, Despertar Conciencia. Indudablemente, Jung no solamente fue un psicólogo, fue un hombre de una profunda espiritualidad. Dicho esto, voy a pasar a leeros el texto que yo tengo escrito y que da un enfoque distinto, aunque también solapado con lo que han dicho las otras 2 personas que han intervenido en este homenaje a María Magdalena. Mi intervención va a centrarse en el título: María Magdalena, la sombra y la sacerdotisa, un viaje arquetipal. ¿Qué expresa este título? Abordaré la sombra, pero no desde María Magdalena, sino desde el Papa Gregorio Magno. Porque es la sombra de la institución católica la que fue proyectada sobre María Magdalena, que así, oscurecida, deja ver la sombra de la propia Iglesia. Estamos hablando del siglo VI, que ha durado hasta el Papa Francisco, que la ha colocado en su lugar. Y hablaré también de la sacerdotisa, que es puente
hacia la resurrección de su amado Jesús, que anunció a las puertas del sepulcro vacío, anunciando con ello la posibilidad y el camino hasta nuestra propia resurrección, que en palabras de mi compañera es el camino hacia la sanación psíquica, hacia la integración y hacia un cambio de nivel de conciencia, que es el que tuvo Jesús de Nazaret y María Magdalena. La imagen de María Magdalena como pecadora surge en el siglo VI, en la homilía 33 que pronunció y publicó uno de los padres de la Iglesia, Gregorio Magno, que fue nombrado papa con el nombre Gregorio III. Este padre de la Iglesia se equivocó, confundiendo a las varias Marías del Evangelio. Una, la de Lucas, la denomina mujer pecadora, Juan la llama María y Marcos afirma que le sacaron 7 demonios. Pero en realidad no son tantas Marías, son muchas Marías, y hubo una equivocación. Una equivocación, un asunto que ya está muy estudiado y que ya está verificado. Y es que en los Evangelios, en ningún versículo de ningún evangelista se dice que María Magdalena haya sido una persona pecadora o que se haya distinguido por el mal que ha hecho. La mujer pecadora era asimilada a la mujer prostituta, y de aquellas confusiones nos llega hasta hoy una deformación de los textos que ha sumergido a la mujer en un enorme sufrimiento, dolor y esclavitud, un injusto y deplorable enterramiento en vida, como a lo largo de la historia se ha ido viendo. El libro Santos y Pecadores, una historia de los papas de Eamon Duffy, nos dice quién era Gregorio Magno. Nos narra que su familia poseía una larga y notoria tradición al servicio de la Iglesia, que fue bisnieto del Papa Félix III y pariente del Papa Agapito I. El padre del Papa Gregorio, Giordano, fue uno de los funcionarios regionales de la Iglesia, funcionarios laicos, responsables de administrar las llamadas temporalidades o bienes de la sede romana. Al morir este y quedar viuda la madre, de nombre Silvia, ésta se hizo monja, al igual que 3 tías paternas suyas. Vemos ya el ambiente de religión institucional en el que este padre de la Iglesia se movía. Su familia estaba inserta en la institución eclesial, más doctrinal que lo que fue, sin duda ninguna, el mundo evangélico, la vida de Jesús. Estamos hablando de la institución dogmática. La Iglesia tenía cada vez un mayor dominio sobre Occidente, un Occidente que parecía abocado a su destrucción y en el que el llamamiento a la vida monástica parecía una salida. Este fue el caso de Gregorio, que llegó a escribir: el mundo envejece, su pelo encanece, acercándose a una muerte inminente. Parece que Gregorio estaba viendo el mundo de hoy, asomándose a nuestros telediarios, pero estamos en el siglo VI. Gregorio se hizo monje, y según el autor del libro sobre la historia de los papas, fue un monje abnegado que terminaría destruyendo su salud y las paredes de su estómago a causa de ayunos excesivos. Un hombre que atacó, obsesionado con rigores religiosos penitentes, no solo a su propio cuerpo, sino a su psique, al obstaculizar la energía femenina de su psique, negando lo femenino en sí mismo y condenándolo como pecaminoso desde Eva hasta su confusión en la homilía 33, es la homilía 33 de este Papa, la que tiene el error, que ha llevado a María Magdalena a cargar con una imagen de pecadora, de endemoniada y de prostituta. Por lo que en el libro de los Santos y Pecadores, una historia de papas, se describe, y en relación a su propia biografía, tenía un carácter neurótico, rígido, temeroso y evitativo, ya que evitó el mundo y escribió: me ensucio con el polvo del mundo. Quiero dejar constancia que esta no es en ningún modo una crítica a los padres de la Iglesia, que tienen maravillosas cosas. Entre ellos, Agustín habla de ese amayad lo que quieras. Pero no por eso, en este momento, podemos dejar de señalar aquellos errores que en este caso han cambiado la historia de la mujer en Occidente.
Tenía una gran pasión por el orden y por el control. Fue fanático y muy rígido en sus planteamientos hasta el punto de que como papa llegaría a negarse a responder a una carta de una amiga suya que vivía en Constantinopla, por haberla escrito ella en griego, en lugar del latín, que era la lengua de la Iglesia de entonces. Muy marcado en su norma, que es lo que yo les quiero hacer ver. Un hombre muy estructurado, pero con una estructura rígida. Hombre de gran rigor contra sí mismo, al no elaborarlo, lo proyectó en el rigor hacia los demás, regulando las formas de vida de las comunidades monásticas y alabando a San Benito, y cito textualmente, por haber sido un hombre carente de habilidades y prudentemente ignorante. Por eso lo alababa. Saquen ustedes la conclusión. Estamos ante un hombre obsesivo, con las características de una personalidad anancástica, rígido, controlador, haciendo de su patología virtud e imponiéndola como virtud desde su poder papal. Al mismo tiempo hizo enormes obras, porque de lo que nosotros hablamos es de las polaridades. No hay nadie bueno y no hay nadie malo. La conjunción de lo que somos en nuestra bondad y en nuestra maldad es lo que nos hace grandes cuando llegamos a integrarlas. Cuando no integramos el mal que somos, lo proyectamos. Considerado un padre de la Iglesia, proyectó la sombra de su patología sobre la mujer, convirtiendo a la más principal de ellas, María Magdalena, en una prostituta a través de su homilía 33, plagada de errores y de confusiones, como hemos expuesto. Así, mientras en el siglo VI este Papa Gregorio III el Magno, padre de la Iglesia, equivocó la interpretación de los evangelios canónicos, convirtiendo a la gran apóstol María Magdalena en pecadora y prostituta, tuvimos que esperar al siglo XX para que otro Papa, Francisco, reivindicase su papel como apóstol o apóstola de los apóstoles. Hemos vivido 15 siglos arrastrando un error que ha influido decisivamente no solo en el desprecio con el que se ha considerado a la mujer, sino también en un daño hecho a los hombres. Ambos, mujeres y hombres, nos hemos visto privados, por error de un padre de la Iglesia, de entender el verdadero sentido de la resurrección para el género humano que anuncia María Magdalena. Es evidente la sombra de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica ha proyectado sobre la humanidad al privarnos de la comprensión de la existencia del mal como entidad, como ocurre en San Agustín, y al privarnos de lo femenino santo con María Magdalena. Una Iglesia obsesionada con el pecado del cuerpo, calificado como sede del pecado, ha llevado a que esta Iglesia institucional, enferma de sí misma, haya supuesto un enorme retroceso en lo más grande que supuso la figura de María Magdalena, la anunciación de la resurrección. Un error del que nadie nos ha pedido perdón. El Papa Francisco ha puesto las cosas en su lugar, pero hay mucho daño histórico que estamos en el momento preciso de reconocer y cambiar. Porque reconociendo, tomando conciencia de las cosas, es como vamos transformándonos para después seguir transformándolas. Un error cometido por este padre de la Iglesia, Gregorio Magno, que fue el que formalizó la existencia del purgatorio, con todo lujo de atrocidades para el padecimiento de pecadores. No tardaremos en ver cómo se desvanece este concepto lleno de imaginería sufriente llamada purgatorio. En aquella época del siglo VI estaba latente el pensamiento del purgatorio y fue este Papa el que lo hizo real, tan real que ustedes y yo, muchos de ustedes y yo somos de la misma edad y nos lo hemos estado viviendo a lo largo de nuestra infancia, adolescencia, juventud y madurez. Hombre, no creo en la madurez que se crean esas cosas. ¿Eh? No, que digo que en la madurez a lo mejor ya nadie cree en eso. No Pero crea la usted... Iglesia ya dice que no hay tal cosa, que son estados. Bueno, Chica, perdón. hay mucha gente que todavía lo sigue pensando. Pero verá, mire, no tardaremos en ver cómo se desvanece este concepto lleno de imaginería sufriente llamado purgatorio, como dice usted. Y pasará como con el limbo, del que se empezó a hablar en el siglo XIII,
a donde se decía que iban los no bautizados, generando con ello la consiguiente angustia y culpa. La Iglesia revisó el concepto de limbo en el siglo XX y no se menciona ya en los catecismos. Y ya en el siglo XXI conviene sentir que el purgatorio se vive dentro. En el sufrimiento sin redimir de cada día. Y también conviene comprender que no hay más limbo que la ignorancia del que no despierta, del que no resucita. De ahí estás en el limbo. Tiempo es ya de que sea la propia Iglesia institucional la que resucite y nos ayude a un camino, a transitar un camino más místico que doctrinal. En la actualidad hay importantes teólogos y teólogas que hemos publicado en la editorial Sirena de los Vientos en la colección Despertar, como les comunicaba antes. Entre ellas, la religiosa María José Arana, autora del libro La clausura de las mujeres, es una tesis doctoral en teología en la que cuenta pormenorizadamente cómo se recluyó a las mujeres, las casadas en sus casas y las religiosas en clausuras para preservar la supuesta virtud de los varones. Esta clausura todavía sigue impuesta y para mí es una ignominia a la condición femenina, porque toda mujer contemplativa necesita sus reductos, sus tiempos y sus espacios para ser, para estar, para sentir, para contemplar esa presencia que permea todo lo resquicio del tiempo y del espacio. No hace falta poner barrotes. Y como dice la autora María José Arana, ella no ha visto en los mundos de clausura femenina ninguna virtud, ningún problema contra la virtud. No puede decir lo mismo de algunos masculinos. Por tanto, encerrar a las mujeres desde aquellos tiempos del Concilio de Trento para preservar la virtud de los varones, también les digo, saquen ustedes sus conclusiones. Esta autora también tiene un libro que se llama Rescatar lo femenino para reanimar el mundo. Es una religiosa que nos invita a tomar conciencia de lo necesario que es rescatar e integrar lo femenino ante tanto patriarcado y tanta testosterona que nos está abocando a la destrucción. Otro teólogo actual y sacerdote, también publicado por nuestra editorial Sirena de los Vientos, es el padre John Darley, en su excelente libro La enfermedad que somos. En él hace una sana y minuciosa crítica del cristianismo institucional, señalando los grandes errores que tanto daño han hecho a la humanidad. Y estos errores son la no consideración de la existencia del mal como entidad propia en el mundo, y no solo como una privatio bonis, como predicó otro padre de la Iglesia, Agustín de Hipona, el no considerar el cuerpo y la privación de lo femenino. Señala el sacerdote John Darley esa dicotomía entre cuerpo y espíritu que impone la Iglesia a los mortales. Ese error ha sido muy dañino para toda la humanidad, principalmente para las mujeres que a través de la cultura inculcada por sus padres, especialmente por la madre, viven una relación negativa con sus cuerpos, lo que ha redundado en que muchas mujeres sean madres de hijos sin haber llegado a sentir nunca o muy pocas veces un orgasmo, ya que se sitúen en una relación disfuncional con su cuerpo, que encuentren la expresión de su dolor en trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia y la obesidad. Y el tercer error de la Iglesia que señala el teólogo sacerdote John Darley es la inmensa herida a lo femenino desde las interpretaciones dadas a la figura de Eva y de María Magdalena. La primera, porque una interpretación sesgada e interesada convirtió a la mujer en causa de los males del mundo, en súbdita y en esclava, cosa de considerar el Evangelio que habla de la costilla y no el que habla del que está acostado, es decir, esa complementariedad. Y la segunda, María Magdalena, porque la convirtió en prostituta y pescadora. Y pecadora. También pescadora, porque también fue pescadora de seres humanos, porque fue sanadora. Esa es la sombra que la Iglesia Católica ha proyectado sobre la mujer y que está siendo hoy rescatada para devolverle su verdad y su dignidad desde el Papa Francisco hasta los teólogos como John Darley y María José Arana y escritoras audaces y comprometidas y sensibles como Holanda Castro. Una vez que he hablado de cómo la sombra de la Iglesia se ha proyectado en María Magdalena, privándonos con ello del mayor mensaje del Evangelio, que es la resurrección,
quiero entrar ahora en la otra parte del libro que hoy nos ocupa. María Magdalena, la sacerdotisa. ¿Por qué sacerdotisa? El Maestro Jesús de Nazaret no fue un hombre de institución, muy al contrario. Tachó a la institución de sepulcros blanqueados. Puso su corazón en liberar y en sanar, no en los devos ni en la ley. Por eso dijo, no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Nos invitó a resucitar a cada uno de nosotros, para que saliéramos del sepulcro donde la cultura y los devos nos han envuelto en vendas, momificándonos. Y como a Lázaro nos grita, levántate y anda. Esa invitación de Jesús de Nazaret a resucitar de nosotros mismos es una invitación en vida. Es en la propia vida en la que tenemos que resucitar a un nivel de conciencia superior. No es que Jesús resucitase después de su muerte en la cruz, cuando dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Jesús ya estaba resucitado. Jesús de Nazaret estaba llamando muertos a toda esa masa que sigue ciegas creencias, costumbres y tradiciones. Digo ciegas, no en el ámbito del disfrute, sino en el ámbito de seguir sin pensar. Es lo que Ortega y Gasset llama el hombre masa. Y Jesús invitaba a la resurrección, invitándonos a otro nivel de conciencia. Mi reino no es de este mundo. Y ese es el mensaje de quien fue su compañera, María Magdalena. Un mensaje de resurrección, porque ella vio la resurrección de Jesús como hoy podemos ver surgir del sepulcro de una crisálida una brillante mariposa. María Magdalena vio la transformación. La mujer, amada por Jesús, la depositaria de su sabiduría, su compañera hasta la muerte, fue también su compañera en la resurrección. Y de esto habla el libro de Yolanda Castro. Habla de esa pareja divina que fueron Jesús y María Magdalena, como la integración de las energías femeninas y masculinas que necesitamos para elevarnos sobre los papeles de género y los roles que nos han asignado la cultura de cada tiempo y en cada espacio geográfico. La resurrección precisa integración. No solo la integración de las energías masculina, femenina y andrógina, que sería su conjunción, sino la integración de esas partes de nuestra personalidad que por traumas y conflictos se han ido separando de nuestra unitaria identidad. Identidad no como seres que tienen unos nombres y apellidos y una historia biográfica. Esa es la identidad superficial, sino la identidad profunda, que es la que pide ser desvelada en el proceso de resurrección personal, que es, como dice Yolanda Castro en su libro, un viaje arquetipal. Y para finalizar, una pregunta. ¿Por qué es un viaje arquetipal? Porque la primera parte de la vida la hemos dedicado a construir. Hemos sentido una llamada de la vocación hacia hacer, hacia conseguir, hacia la búsqueda de bienestar. Pero hay un momento en la vida, ya con la madurez, en la segunda mitad, en que la llamada no es a construir, sino a desvelar. No es a continuar construyendo para vivir en el mundo, sino a desvelarnos para, tras estar en el sepulcro de la incubación o de la crisálida, volver a la vida resucitados, renovados, descentrados de nuestra consciencia egoica. Por eso las palabras de Jesús, mirad que os envío como corderos entre lobos. Y por eso las palabras de San Pablo, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Estas son metáforas que nos llevan a los símbolos de nuestra tradición. Pero Buda, Krishna, Sócrates y tantos filósofos, literatos, poetas y místicos hablan de este viaje arquetipal, del que trata la psicología profunda, el viaje del héroe. Este viaje arquetipal que nos invita a la transformación es necesario. Es psíquicamente orgánico porque al igual que el cuerpo va cambiando con la edad, la psique es dinámica y necesita evolución. Pero es una evolución dolorosa,
porque nuestra vida empieza a licuarse en ese sepulcro, y si conseguimos aceptar esta llamada arquetípica del Dios vivo, conseguiremos que el viejo yo quede licuado, como queda licuado el gusano en la crisálida, y renazcamos a un cuerpo sutil y vital, como el que anunció María Magdalena viendo al Cristo resucitado. Olanda Castro también nos habla de los peligros, nos habla del bypass, ese querer llegar a lo espiritual, ese saltarnos los pasos del Via Crucis, ese llegar a lo espiritual, y lo digo entre comillas, sin haber pasado por el Via Crucis del ego en su transformación. Cuando tal cosa se pretende, el bypass nos puede convertir en enfermos virtuosos, llenos de poder, desde una pretendida superioridad espiritual que nos alienta, como hacía el Papa Gregorio III, a machacar nuestro cuerpo para doblegar la maravillosa fuerza del eros que permea la vida. Y cuando se quiere matar el eros que le da fuerza, se le da fuerza y vigor al tánatos, a la muerte. Una muerte que bajo el nombre de virtud se ha propagado a lo largo de la historia de la Iglesia Católica en concilios contrarios al Evangelio, como el de Trento, y en fanáticas creencias donde se ha primado la razón rígida que ha dado paso a episodios tristes de la historia, como la Inquisición. Imposiciones de creencias muy contrarias al mensaje del corazón latiente de María Magdalena y su anuncio de resurrección, y muy contrario al mensaje de su amado Jesús. Termino con unas palabras de agradecimiento a Olanda Castro, que desde el ámbito seglar va gritando lo que anuncia, la resurrección a la que se nos invita en un proceso iniciático de introspección y ritual, un rito de paso hacia la asimilación de lo femenino en nuestras vidas de hombres y mujeres, para que puedan ser resucitadas. Un rito de paso hacia la resurrección que nos acompaña a transitar por el infierno de las desidentificaciones de roles, de devos, de complejos, de vergüenzas y de culpas, para que cada mujer rescate de sí misma a su sí misma con mayúscula, más auténtica y más sagrada. Para que cada hombre rescate de sí mismo ese lado femenino que la cultura silenció, y para que todos, transitando el camino de nuestra propia individuación, tengamos la fuerza y el coraje de decir no a esta vida de muertas que nos han impuesto los errores de una religión institucionada, y volvamos a la buena noticia del Evangelio, de la vida con mayúscula, que nos invita a la vida con minúscula, a la celebración y a la resurrección. Si abrimos nuestro corazón y nuestra mente a la imagen, al símbolo y al significado de María Magdalena, no solo habremos sanado nuestra psique, sino que habremos liberado nuestra alma y habremos dejado fluir esa energía de vida, eros, sanando con ello también la herida en el alma del mundo. Pequeños pasos de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros, van formando montañitas de arena que van creciendo como inmensas dunas en este mundo que parece alejado de la resurrección, pero en el que por doquier van surgiendo brotes nuevos de ampliación de conciencia, como la del libro que hoy hemos presentado. María Magdalena, la sombra y la sacerdotisa. Un viaje arquetipal. Un viaje al que todos y todas somos sagradamente invitados. Muchas gracias. Como han visto ustedes, diferentes puntos para llegar al punto inicial. Un homenaje a una mujer que nos mueve y nos conmueve. Una mujer que, si la hubiéramos sentido desde los albores del siglo VI de otra manera, nos hubiera ayudado a transitar por la vida en compañía del varón que nos complementa, en compañía de esa disposición de vida hacia un cuerpo místico, hacia ese reino, en el fondo, que predicaba quien fue el que inició esta religión sin jamás pretenderlo. Hoy hemos querido hablar de un padre de la Iglesia y de su error,
dejando todas las maravillosas cosas que hizo, porque como he dicho antes, no hay nada bueno, no hay nada malo, en lo bueno se contiene lo malo, en lo malo se contiene lo bueno, y todo esto es una dinámica que nos hace estar, si se dan cuenta ustedes, continuamente crucificados. Estamos continuamente entre esas dos polaridades y ese equilibrio es el que debemos manejar para transitar la vida. Creo que es un día precioso, el día de María Magdalena, para que ustedes hagan, si quieren, un ejercicio de reflexión sobre la figura de este personaje a lo largo de la historia, sobre las consecuencias de este error que se inició con Eva, continúa con María Magdalena, y menos mal que subieron a la Virgen Santísima a los cielos, porque por lo menos algo de femenino cupo en este reparto de virtudes y de pecados. Tienen ustedes la palabra para abrir un sano y respetuoso debate, si así lo desean. Diga usted. Una conferencia en el Museo del Prado, como en el mes de febrero o marzo, del cuadro No le metangere, no me toques, y que representaban a la mujer que está pintada de amarillo, vestida de amarillo, María Magdalena, no me toques, porque cuando Jesucristo resucita, dice Jesucristo, Juan Mayor Valles, ¿saben quién es? Dramaturgo, etc. Entonces, que iba de amarillo porque simbolizaba la Constitución, que por eso habían pintado en ese cuadro el amarillo. Yo cuando esta mañana, que soy digo, me parece de Melville, pero ya me ha dicho Holanda que es de la escuela flamenca, pero no conozco la pintura. Perdón, no quiero monopolizar. Gracias por la mesa, por el tema y por la celebración. Porque Francisco dejara Gracias. El arte es una fuente inagotable para seguir leyendo a María Magdalena. De hecho, hay un par de libros al respecto y tengo una compañera que está haciendo ese análisis. Y efectivamente me está certificando Lidia que también el amarillo es penitencia. O sea, que sigue como un mismo discurso de redención. Era algo muy interesante que nos estaba comentando Andrea, porque era necesario crear, y la pintura es parte de ese mercadeo, de esa propaganda, es necesario crear la necesidad de redención, porque la necesidad de redención va a llevar personas a la iglesia y a cumplir mandatos de la iglesia, a cumplir sacramentos y a pagar limosnas, o también no me acuerdo cómo se llama ahora. Entonces es un paso importante de la pintura como elemento también de... Hay muchas pinturas que reflejan otras cosas. Esta yo la he escogido precisamente para la portada porque representa, hay toda una serie de María Magdalena leyendo y me llama mucho la atención. María Magdalena en ropas ricas. Bueno, sí hay que recordar que las mujeres hebreas, judías, suelen ser educadas, pero así como existen las Magdalenas en la cueva, en la tumba, ante la cruz, existe toda una serie al mismo tiempo de Magdalenas leyendo. Y yo creo que esa imagen hay que rescatarla, porque nos está diciendo al mismo tiempo que está sucediendo esto, que hay otra visión que convive en tiempo y espacio con esa que logró imponerse, digamos, dogmáticamente. Las hebreas no serán en todo caso son más coloristas los hermanos y los otros. No, me refiero a que las mujeres judías suelen saber leer para poder cumplir los rituales. Entonces, claro, ver a una mujer leyendo en la Edad Media es muy llamativo. Entonces existe toda esta tendencia, así como existe la tendencia a las Magdalenas desnudas. También hay una conferencia del Prado sobre eso, que lo que hacían era solapar a las Venus, a las Afroditas, que no se podían representar. Pero si nos ponemos a hablar de iconología, tenemos que pedirles pizzas, ¿eh?
de la mujer en su papel. Maravilloso. Los arquetipos y cada una que encuentre su integración entre yin yang y todo eso. Gracias. No les ha generado ningún interrogante. Sí. Mi interrogante es que pensé que ibais a comentar algo sobre la trayectoria que tuvo María Magdalena, de sus seguidores. En París hay un montón de iglesias dedicadas a María Magdalena, a sus múltiples seguidores, al evangelio que ella hizo, a Felipe. En el sánscrito de Felipe se concibe una serie de ideas de su trayectoria, de su sabiduría, pero no habéis profundizado en nada de lo que fue María Magdalena y de lo que hizo. Eso es lo más importante. ¿Por qué no mira la María Magdalena que hay en usted? Nosotros no vamos a hablar más de historia. Yo ya he hecho una poquita justamente para situarla en el error. Y efectivamente el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, los textos, la iglesia, que no hace falta irse a Francia, la iglesia que hay aquí en Madrid sobre María Magdalena, que fue en donde sale la calle, me acuerdo, por Arturo Soria. Está Pero, en la misma calle, en Drácena, está la iglesia de María Magdalena, que tiene una capilla muy bonita, y en muchos lugares de España, en Santander, por ejemplo, hoy hay una celebración. pero fíjese, el planteamiento que hemos tenido es un planteamiento simbólico, de tal manera que si nosotros seguimos con toda esta parte de la corteza frontal, seguimos con el intelecto, no vamos a ir avanzando en ese cambio de conciencia. Mientras que si hablamos de los símbolos, como ha hecho mi compañera, mientras si hablamos de la inquietud que le ha llevado a escribir el libro, como ha hecho Holanda, cualquiera de ustedes puede, con la inteligencia artificial del teléfono, ver ese otro recorrido. Pero hemos querido dar una imagen mucho más personal, porque como he indicado, se trata de desvelar. Y ese desvelar es rescatar a la prostituta sagrada que cada una somos, a la virgen sagrada que cada una somos, a la pecadora que cada una somos, a la sanadora que cada uno somos. Y esa ha sido la pretensión de este encuentro, desde los símbolos, desde la inquietud y desde un poco la historia y el camino de la resurrección. ¿Cómo podemos explicar la resurrección más que con los símbolos, más que con esa resurrección que se siente en la vida propia y se transmite a través de lo que se vive? Lo otro se puede encontrar muy fácilmente en los libros. Se queda totalmente. De todas maneras, de todas maneras, todo esto está en el libro. Si hago alusión a de dónde viene. Hay libros que hablan de todo esto. Claro, habla de ello. Te presento esa ruta que existe, la ruta de Aix-en-Provence, y incluso hay una ruta en España, en Tarragona, y la leyenda dorada que soporta todo ese inicio, esa tendencia. Yo no me quiero casar con ninguna Magdalena que exista en tendencia. Yo soy terapeuta. Como mi principio ha sido seguir el viaje heroico, y por eso no dejo de nombrar 9 avatares de María Magdalena, donde tranquilamente pueden convivir tanto la prostituta que hemos querido deconstruir hoy, como la madre de los hijos de Jesús, que llegaron a Avalon y que también tienen un culto especial allá. O sea que en el libro puedes encontrar esa diversidad. Lo que yo no hago es casarme con una de ellas. Yo todavía estoy esperando a mi Magdalena que me despierte. Todavía estoy esperando visitar esos lugares también y encontrar allí lo que puede ser mi resurrección. En este momento para mí siguen siendo todavía elementos de estudio, elementos de comprensión, y te invito a que lo veas en el libro, que hoy está gratis. Si no lo quieres llevar comprado hoy porque no crees mucho en lo que te estamos diciendo, está gratis en Amazon hoy para que le eches una mirada. Gracias de todas maneras porque es un... ¿Quería alguien de atrás? Se va una persona que quería hablar antes. ¿Ha levantado usted la mano? Sí, pero vamos a ver, yo tengo una lineal de la iglesia de Jesucristo fue natal en la época en que Jesucristo vivió y tal cual, y cosas de las tiempos de elaborarla. Y le elaboraron unos hombres que eran muy misóginos. Pues claro, la figura de María Magdalena había que menospreciarla, que infravalorarla, porque el héroe era Cristo. El héroe tenía que ser virtuoso, no tenía que tener ninguna mácula,
tenía que ser divino, no podía caer en esas bajezas de tener una relación amorosa, no tenía que tener sentimientos humanos, porque para eso era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, la historia de Magdalena pues siempre ha sido vejatoria y humillante y no era nada, ¿eh? Más que una que lloraba ahí y ya está. Entonces eso es la que la iglesia es la que, y encima el Papa ese que me... Sí, hay otros. Pues claro, la iglesia ya lo sabemos todos, que es una sociedad de hombres y para hombres. Entonces, ¿qué se puede esperar? O sea, Lo que hay que esperar es que resucite. Y esta señora de ahí, ¿nos ha levantado usted la mano? Sí, sí, tiene la palabra. Ahora se la damos a usted. Bueno, en primer lugar, daros las gracias, ¿no?, por la celebración y por traer personajes femeninos a la actualidad, que merece la pena hablar de ellos, puesto que han estado muy ocultados. Yo quería preguntarle a Holanda, pero me podéis responder cualquiera de las tres, porque creo que podéis hacerlo. Has hecho referencia, por ejemplo, al arquetipo de la sacerdotisa o papisa en el tarot, que precisamente está representada como una mujer. Ya para empezar, la palabra papa, papisa, significa aquel que crea fuentes o aquella que crea fuentes entre que lo humano y lo divino. Entonces, viene con un libro también, como es la imagen de la portada de tu libro. Y como me gustaría que me hablaras un poquito más, pues en relación a ese arquetipo, que al fin y al cabo no dejan de ser representaciones, los conocimos en la imprenta, pero representaciones simbólicas, como bien has dicho, de religiones que han precedido y donde el papel de la sacerdotisa o papisa era muy importante. El cristianismo, a pesar de la interpretación de la religión católica, tenemos que tener en cuenta que existe la parte mariana, que aunque ha sido menospreciada, de alguna manera también representa esos arquetipos, diferentes arquetipos femeninos que en otras religiones han estado visualizados por diferentes diosas. Entonces, me ha gustado mucho porque estaba mirando aquí una imagen de la papisa, una imagen del tarot italiano, y es que el vestido rojo, el libro en la mano, me ha llamado mucho la atención. Sí, algunas representaciones del tarot, de hecho, más contemporáneas, toman directamente a María Magdalena y le ponen María Magdalena a esa representación. Hay unas fuentes muy, muy antiguas, por ejemplo, para la representación que conocemos hoy de la suma sacerdotisa o la papisa en el tarot, hay una representación muy antigua que es la reina del Shabbat, es idéntica. ¿Qué es lo que tiene la reina del Shabbat en las manos? La Torá, como la suma sacerdotisa, ¿no? Y por otro lado, el tema de la papisa es un tema que cuando aparece en el tarot, más o menos hacia el siglo XV, también era una leyenda, aunque no sabemos si es tan legendario, de una mujer que logró ser pontífice. Existe una novela sobre esto y existe, supuestamente es el Papa John de Inglaterra, que fue borrado de los anales, ¿no? Pero sin embargo yo quiero ir más allá, porque antes solían haber más ministras que podían haber ocupado ese cargo. Entonces hay una carga simbólica muy fuerte, desde la que custodia el abismo en las creencias cabalísticas y que se representan en la reina del Shabbat, que luego terminan en esta imagen de la suma sacerdotisa del tarot, que todo el mundo se puede conseguir por 15 euros en cualquier mercado, en cualquier mercadillo. Pero es algo que obviamente va mucho más allá, porque es la que custodia esa ignorancia. Nosotros vemos si pasamos del velo que tiene ella, por eso estas imágenes también me parecen muy fuertes, ¿no? Nosotros decidimos si abrimos ese velo de su mano, porque es muy peligroso, como nos ha enseñado Andrea, es muy peligroso saltar el abismo sin guía. Entonces esa es un poco la tradición gnóstica, la tradición oculta detrás de este imaginario. No sé si a ti se te ocurra algo. No, yo lo que quería decir que, bueno, estamos hablando de María Magdalena, pero tantas santas que tenemos que vienen, ¿no? Es una sincretización de otras diosas anteriores. Yo puedo hablar del mundo celta, que es el que conozco, ¿no?
pero hay muchas de esas diosas, Brigitte, por ejemplo. Mañana es el Santoral. Claro, por eso te digo que no solo es María Magdalena, hay muchas mujeres, muchos referentes. Hoy estamos hablando de María Magdalena, pero dentro de cualquier religión existe el sincretismo. Por ejemplo, Epona está en un panteón romano y es una diosa celta, ¿no? Entonces, hemos ido cogiendo, yo creo que al final lo que hacemos los seres humanos, ¿no?, es ir cogiendo esos símbolos, esas tradiciones y transformarlas, traerlas a nuestro momento y con nuestro lenguaje, ¿no? Porque no desaparecen estas festividades que nosotros celebramos, ¿no? Los solsticios, los equinoccios, las fiestas de la cosecha, todo esto se sigue celebrando, tienen otro nombre. Semana Santa era Ostara, ¿no? Si empezamos a mirar la historia, nuestra Virgen del Carmen es Yemanjá, o sea, al final esta Stella Maris está representada en muchísimas culturas, ¿no? Y es lo que tenemos que empezar, yo creo, que abrir un poquito la visión. El cristianismo o María Magdalena nos cuenta una historia, pero esa historia ya está contada, ¿no?, con otro nombre, en otro momento. Entonces, al final creo que el ser humano va recogiendo todo eso que le hace vibrar y que le hace conectar. No desaparece, lo transformamos. Y seguramente dentro de 3000 años, si esto desaparece, María Magdalena quizás tiene otro nombre, ¿no? Y la estarán y conectarán con ella desde otro lugar, pero será la misma energía y será el mismo mensaje. Eso es lo que hace grande, ¿no?, la humanidad. Que vamos transformando, que vamos completando, que vamos contando la historia con nuestra historia. Pero no resta, suma. Al final creo que es lo que tenemos que ver, que estamos sumando. De hecho, si me permites, es que yo me llamo Brígida, Ah, mira. Precisamente la Iglesia Católica adoptó la Virgen, que es la diosa más representativa de la cultura celta por respeto a ese pueblo. Así es. Y no sé si lo sabéis, pero es la patrona de Europa. Imposible de borrar. Imposible de borrar. Es que hay energías, hay dioses, diosas, pues lo que dice Holanda, son imposibles de borrar. Entonces hay que adoptarlos y les cambiamos el nombre y les ponemos otro título y les ponemos tal, pero es lo mismo. Es muy importante esto que estáis comentando porque el arquetipo tiene que irse encarnando con el espíritu de cada tiempo. Entonces nosotros necesitamos ese contenedor mítico. Uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actual, el mundo actual, es que está perdiendo el mito. Por eso uno de los intereses de la psicología profunda es de ese mito que el mito católico que ha sido pues, el Jesús de Nazaret durante muchísimos 20 siglos, tenemos que tener en cuenta 3 eras, 3 eones. El primero fue el de Jehová, después fue el de Jesús de Nazaret y ahora es el eón del Espíritu. Porque se va renovando, porque son niveles de conciencia. El mito que nos contenía en la época de Gregorio Magno, hoy ya no lo podemos vivir de la misma manera, y mucho menos cuando están tan manoseadas las palabras, la palabra Dios, la palabra Iglesia, ya está muy manoseado. Pero si nosotros ese mito utilizamos como el mito del héroe, de Jesús a Cristo, de Andrea a Cristo, de Brigitte a Cristo, de Holanda a Cristo, ya la cosa cambia, porque entonces se nos invita a nuestro propio Vía Crucis, a estar en nuestro propio sepulcro, y se nos invita a nuestra propia resurrección. Y ese lenguaje es un lenguaje de hoy, es un lenguaje para hoy, es el contenedor del mito actual en un tiempo de espíritu. Realmente poco importa el nombre. Lo que importa es el símbolo, porque ese símbolo es el que nos mueve la psique y ese símbolo es el que nos contiene, es el que nos dirige desde lo inconsciente. Es el mundo arquetípico que parece que está en Bavia y está aquí. En este momento aquí hay una conexión entre todos los inconscientes de todos nosotros. Estamos en algo mucho más grande y más profundo en lo que somos, nos movemos y existimos. Entonces, efectivamente, hoy es el día de María Magdalena, pero vamos a ampliar, vamos a celebrar a todas las Magdalenas que ha habido a lo largo de la historia y vamos a celebrar a todas las Magdalenas que somos. Si les parece a usted, con independencia de que podamos ir a estudiar la línea histórica como nos proponía otra compañera.
Tiene usted la palabra. ¿Ya me toca? Bueno, pues muchas gracias. Sí, yo, oiga, estoy de acuerdo completamente con usted, porque creo que de lo que se trata precisamente es de destrozar el mito, es decir, de vaciar de contenido a una serie de poblaciones entre las cuales nos encontramos. Vaciar de contenido, quitar el alma de los pueblos. Estoy totalmente, si es usted lo que ha querido expresar, estoy totalmente de acuerdo con usted. Pues no. Bueno, quiero quitar el alma de los pueblos. déjenme un momento, por No, favor. pero no ponga usted palabras en mi boca que yo jamás pronunciaré. Bueno, pues entonces yo creo que sí que se trata de vaciar el alma a los pueblos. Parece ser que este hombre no hizo nada bien. A lo mejor tenemos también que prescindir del calendario que él impuso. Y luego, por otra parte, a mí me ha recordado lo que han dicho ustedes, dos películas. Una fue de Pasolini, que creo que fue un grandísimo director. Y ahí se habla, en el Evangelio según San Juan, se habla de que Jesús tuvo hermanos, pero no se habla nunca de que él en esos 3 años que tuvo de vida pública, ahí no se habla de que tuviese encuentros con alguna mujer. No sé si ustedes se habrán basado en estudios antropológicos. Y luego también me ha recordado el Código Da Vinci, me ha parecido como la segunda parte del Código Da Vinci. Gracias. Gracias. Solamente una cosita por alusión. Mire, no solamente no creo que haya que destrozar el mito, sería como destrozarnos como humanidad, sino que creo que hay que recrear el mito, que es de lo que estábamos hablando. Y como yo he indicado al principio, este hombre hizo muchísimas cosas estupendas, como las hizo Agustín. He hablado antes del ama y haz lo que quieras, pero lo cual no quiere decir que al quitar el mal y hablar de la privatio bonis nos haya privado de comprender el mal como sustancia existente. Entonces, contesto yo, quitándole un poco la palabra a mi compañera por alusiones, para que no ponga usted unas palabras que yo jamás he dicho. Hay que recrear el mito, porque si destroza usted el mito, se destroza usted misma. Pues estoy de acuerdo. Gracias. Totalmente. Se lo Estoy de agradezco. acuerdo porque cuando se vacía de contenido a los países, se acaba con los mitos y se destrozan los países. ¿Y qué es lo que gana usted destrozando el mito y quitándonos el alma? Yo nada. A ver, eso pregúnteselo usted a los que mandan en el mundo, no a mí. No, bueno, pero usted está diciendo que cree que es importante destrozar el alma. No. ¿Qué dice? El mito. No, el alma que del creo mito. que actualmente lo que se está haciendo es destrozar al mito, destrozar el alma de los pueblos, que creo yo. ¿Usted cree que se está haciendo? Sí, Okay, pero ahora y lo vamos, le tenemos doy claro. pruebas. Sí, Ahora lo entendemos. Nos faltaba esa parte. Pruebas. Claro, nos faltaba la parte de que usted cree que está sucediendo Hombre, esto. ahí está la ideología woke. Claro, ahora la entendemos. Antes Vale, nos me faltaba alegro. contexto. Me alegro. Arquetipos, mitos, estereotipos, tipos, nos hace falta volver a revisar el diccionario y andar con los nuevos tiempos. Sobre todo la palabra arquetipo, que ha sido tan tomada por todos. Creo que vale la pena después de esto como hacer una revisión de qué pienso yo de estas palabras y cómo se usan al menos en psicología profunda, de lo que estamos hablando en esta mesa, que es lo que conocemos, ¿no? Tampoco decimos que es la visión única. En cuanto a la parte histórica y antropológica, un hombre de 30 años judío tenía que tener una mujer, por ley. Eso no tiene mucha discusión. También podría haber sido homosexual, no sé si me van a sacar del salón ahora mismo. También podría haber sido Felipe el amado, ¿no? También o Juan o cualquiera. Todos eran muy amables. No, era su hermano, Juan. Según el No, Evangelio, cualquiera. según San Juan, él tenía hermanos. Pero Según muchos. la película de Pasolini, yo no lo sé. Bueno, es que nos han contado muchas películas. Pero es eso que es lo nos que han pasa. contado muchas cosas y la certeza No, sobre pero un esa está personaje- basada en hechos. Bueno, en el Evangelio. Pero sí, el tiempo exigía una conducta específica de los hombres, como se exige hoy de otras maneras, y eso ha dado pie a la creencia de que posiblemente la novia o la esposa, pues María Magdalena, que era la más cercana. Hablando de películas, está La Última Tentación de Cristo, basada en la novela de Nikos Kazantzakis,
si no me equivoco, estupenda también, en donde Magdalena continúa, o sea, Cristo continúa la fantasía de que no ha sido el cordero sacrificado y que además ha tenido la posibilidad de amar y de ser hombre. Me ha encantado lo que habéis hablado, ¿no? Y lo único que quería puntualizar es lo que ha comentado de que el Papa Francisco ha sido el que ha puesto en su lugar a María Magdalena. Yo creo que la Iglesia Católica siempre va con un poco de retraso. Mucho. Siempre va con retraso, y creo que en este caso no debemos darle el mérito al Papa Francisco, sino que se lo debemos dar a las mujeres, que son las que han hecho este movimiento feminista que lleva ya muchos años y que son las que han conseguido que se vuelva a poner a María Magdalena donde quiere. Gracias. El Papa Francisco, además, no sabemos si este Papa lo va a echar para atrás, ha puesto en manos de una mujer todas las... ¿cómo se le...? Es que yo de verdad que de la iglesia no sé mucho. Como la dirección de los cultos, de todo esto. Es la primera vez que está en manos de una mujer. Por supuesto, si hablamos de que el 90% de quienes hacen misiones en la Iglesia Católica es mujer, pues creo que es justa la... Y el cardenal que está con ella es español. De todas maneras, hablar de Magdalena dentro de la Iglesia Católica, yo creo que la invitación después de este libro es como a romper eso también, ¿no? Creo que la Iglesia Católica, y es lo que yo tomo como metáfora, aunque es un hecho, nos presenta esa imagen de cómo, como nos decía el compañero, cómo la mujer ha tenido que rescatar espacios, cómo desde una sombra ha vuelto a alcanzar una plenitud o está empezando a volver a los espacios que le fueron abrogados hace un tiempo. No es que las mujeres lo hicieran, es que nos han contado una historia de separación. Entonces creo que dentro de la Iglesia Católica, por supuesto hay muchas cosas que subsanar. Yo no participo de la Iglesia Católica y no puedo hacer ninguna propuesta alrededor de eso, pero sí puedo hablar de lo que los datos dicen y de lo que sobre todo el sentir del inconsciente colectivo, los sueños de las mujeres, los deseos, por ejemplo proyectados en distintas versiones de la Magdalena que existen, hablan de la gente real, que siente y padece la vida. Eso es lo único que a mí me gustaría aportar con este libro, que más allá de la Iglesia Católica es un símbolo de nuestros tiempos, es un símbolo de una parte de nosotros que al menos yo creo que se ha logrado el objetivo en esta hora, estar conversando intensivamente sobre eso, nos abre un nuevo estado de conciencia y a una nueva curiosidad, que es lo que yo más valoro de esta vida, ser curiosos. Pues si no hay más preguntas, agradecemos una vez más al Ateneo este espacio de conversación, de análisis, de espacio de compartir, y espero que el tema de hoy haya sido lo suficientemente intenso para que mueva algo en nosotros. Se podía haber dicho mucho más, se podía haber hecho un seminario, pero creo que todos somos conscientes de que no podemos meter el mar en una taza. Y hoy este acto ha querido ser una taza, o mejor, un cáliz, el cáliz de María Magdalena. Se puede meter a más. Muchas gracias.